Bienvenido a la historia más grande jamás contada. Un viaje a través de los evangelios para meditar en la persona, la vida, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Únete al pastor Josué Sánchez en esta serie expositiva que sigue la narración del Evangelio de Lucas, deteniéndonos en los relatos más destacados y que también se extiende al resto de evangelios, con el objetivo de ser impactados y transformados por aquel que es el centro de todas las cosas, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia es su historia, la historia más grande jamás contada. Estamos viendo el comienzo del ministerio de Juan el Bautista y también en breve estaremos viendo el comienzo del ministerio ya de Jesús. El otro día vimos, no sé si os acordáis, se tituló Bautismo de Arrepentimiento, en donde estuvimos viendo concretamente ese comienzo del ministerio de Juan y el contenido del mensaje de la predicación de Juan, ese llamado al arrepentimiento, y cómo él bautizaba en símbolo de un genuino arrepentimiento. Estuvimos viendo qué era el verdadero arrepentimiento. Hoy nos vamos a centrar en la persona de Juan, continuando con ese texto que se encuentra en Lucas 3, 15 al 18. Vamos a ver 4 versículos en esta mañana. Y nos vamos a centrar, como digo, más en su persona. A Juan se le conoce, o se le conoció posteriormente a lo largo de la historia de la Iglesia como el heraldo del rey. ¿Sabéis lo que es un heraldo? Alguien que anuncia un mensaje, alguien que lo proclama. Quizá os venga un poquito más la imagen de esa figura medieval que iba con una trompeta y anunciaba en las ciudades la llegada del rey. O daba un anuncio importante a la ciudad. Eso era un heraldo. Y Juan era el heraldo del Rey de Reyes. Anunciaba la venida del Mesías, del Rey de Reyes. Al observar la persona de Juan, sus características, de quién y cómo era Juan, tenemos un ejemplo precioso y tremendo de cómo debemos ser nosotros, porque tú y yo, hermano, somos heraldos del Rey también. Así que hoy vamos a meditar en cómo debe de ser un heraldo del Rey a la luz de lo que nos muestra aquí la persona de Juan, las Escrituras. El Señor fue intencional en dejarnos ver estos episodios que vemos en los Evangelios. Así que en esta mañana quiero invitarte a que juntos podamos leer ya en Lucas 3, 15 al 18. Y ya está fallando la diapositiva. Empezamos bien. Tiene que estar al frente, en la cabina siempre al frente las diapositivas. No toquéis otra cosa en la pantalla, porque si no, no funciona. Ahí está. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias por tu palabra preciosa, Señor, porque, Dios mío, hoy podemos ser expuestos a ella, Señor, nuestros corazones, Dios mío, los disponemos, Señor, a ti, para que tú nos hables, para que tú nos ministres con tu espada, Señor, de doble filo. Poderosa es tu palabra, Señor. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, transforma nuestras vidas, nos lava, nos purifica, Señor. Nos cambia y necesitamos tu palabra en esta mañana, Dios mío. Queremos, Señor, que tú hagas tu preciosa obra en cada corazón, Dios. Señor, utiliza a este siervo débil, imperfecto, torpe, Señor, pecador, en esta mañana para predicar tu poderosa y sublime palabra, Dios. Te lo ruego, glorifícate hoy aquí, Padre, de principio a fin. Amén y amén. Bueno, el ministerio de Juan, hermano, causó una expectativa enorme. Vemos que de repente la figura de Juan removió al pueblo de Israel y venía todo tipo de personas a ser bautizados al Jordán
y también a ver quién era este hombre. Se corrió la voz de que Juan era alguien fuera de lo común, venía gente de todo tipo, venían publicanos, venían soldados romanos incluso. Fijaros en el versículo 14, dice que le preguntaron unos soldados a Juan diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto es de la predicación anterior, en donde habla de los frutos dignos de arrepentimiento. Incluso los fariseos se preguntaban quién era este hombre. Y de repente mandan una comisión para preguntarle: ¿quién eres, Juan? ¿Quién eres? Esto lo vemos en un texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Dice que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan: ¿tú quién eres? Así que el impacto de Juan estaba siendo grande. Era un impacto, obviamente, que venía del respaldo que tenía de parte de Dios. Juan no era alguien cualquiera porque fue escogido desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, nos dice la Escritura, con una misión muy específica, un propósito. Y por supuesto esto era algo identificable en la gente. La gente veía a Juan y sabían que no era normal lo que él hacía. No porque él fuera alguien fuera de lo normal, sino porque había un respaldo sobre su vida que era sobrenatural. El respaldo de Dios, el poder de Dios estaba sobre él. Pero la gente no sabía quién era. Y todos estaban, pues, intentando discernir: ¿quién será? ¿Quién será? Y se preguntaban unos y otros. Y ellos tenían tres posibles opciones. Una, Elías, otra el profeta y otra el Cristo. Elías, ¿por qué Elías? Porque había una profecía en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en donde se anuncia de que antes de que venga el Mesías, vendría el profeta Elías de nuevo y prepararía el camino del Señor. De tal modo que en la Pascua judía, los judíos antes y ahora dejan una silla en la cena que comen juntos, que celebran, esperando a que de repente aparezca Elías. Lo hacen todavía los judíos, porque ellos esperan todavía al Mesías. Por supuesto que hay judíos que creen en Cristo, en Jesucristo, pero la gran mayoría no, tristemente, y esperan todavía un Mesías. Por lo tanto, ponen esa silla esperando a que aparezca el profeta Elías. Esa era una de las opciones. Otra de las opciones era que fuera el profeta anunciado en Deuteronomio, un profeta que sería como Moisés, fuera de lo común, pero se estaban apuntando mal. Ese profeta apuntaba a Cristo, era Cristo. Y por último creían que era Cristo, que es Cristo, sabéis que es la palabra en griego de Mesías en hebreo. Estaban esperando al Mesías. Y esta era la opción más generalizada que ellos tenían. Y ahora yo digo, ¿qué estarían viendo en Juan para que se llegaran a pensar de que Juan podía ser el Cristo? ¿Qué verían en Juan para que todos, dice la Escritura, se pensaban que fuera el Mesías? ¿Qué respaldo divino tendría este hombre? Dice el verso 15 que hemos leído: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, todos, dice, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Y ante esta pregunta Juan responde y les dice a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno. Fijaros, dice, viene uno, apunta hacia otra persona, dice, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es curioso, hermanos, que aquí Juan no les da una respuesta. Lo que ellos esperaban era que le dijeran, yo soy tal. No, Juan no dice quién es él, sino que directamente redirige su mirada hacia alguien que viene, que dice que es más poderoso que él. Y sabemos quién es, ¿verdad? Jesús nuestro Señor. Hay unos versos paralelos que se encuentran en el Evangelio de Juan que hablan precisamente de la respuesta un poquito con más extensa que Juan da en Juan 1, 19 al 25. Dice, ante la comisión que los fariseos habían enviado, que hemos leído hace un momento para investigar quién era Juan, le preguntan, ¿tú quién eres, Juan? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Así que Juan inmediatamente le anula sus falsas expectativas. No, yo no soy ese. Y ellos le preguntan, versículo 21, ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dijo, yo soy la voz de uno, soy una simple voz, un mero instrumento que porta un mensaje y lo proclama. Esa fue la respuesta de Juan. Por supuesto, Juan no está minimizando el mensaje, no está minimizando el ministerio que él hace, no está restándole importancia a ese mensaje, al contrario. Al contrario, el mensaje que tengo que daros es el mensaje más importante que tenéis que escuchar, como dijimos en la anterior exposición. Pero yo, como persona, no tengo importancia, soy simplemente un vocero, una simple voz que clama un mensaje, sí, un mensaje poderoso. Volviendo a Lucas, dice que respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabéis que me gusta parafrasear los versículos? Y he parafraseado toda esta porción de la Escritura de la siguiente manera. Juan estaba diciendo algo así, lo importante no es quién soy yo, es aquel de quien os anuncio y predico, ese es Jesús, aquel que viene después de mí, pero que es antes de mí porque es eterno, es más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. El Mesías prometido, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Aquel, fijaros porque este detalle es muy importante, aquel de quien ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado. Mi bautismo en agua es simbólico. El suyo, su bautismo, ese sí, ese es sobrenatural. La respuesta de Juan posiblemente no resolvió las dudas de la gente. La gente se quedaría, bueno, pues seguimos a la expectativa de quién será este. No sabemos quién es realmente. Algunos sí, obviamente, por la pura gracia de Dios, pero la mayoría no entendían. Verso 16, nuevamente quiero leerlo, y el 17, porque quiero aquí ver un detalle acerca de ese bautismo que habla aquí Juan. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, Juan aquí está hablando de un bautismo superior. Él no solamente minimiza a su persona, sino que dice, aunque mi ministerio es importante porque he sido encomendado a bautizaros en agua y predicar el arrepentimiento, el ministerio de aquel que viene después de mí es inmensamente superior al mío. Su bautismo, en comparación con el mío, es inmensamente superior. ¿Cuál era el bautismo de Jesús? El bautismo de Juan sabemos que era un bautismo en agua, simbólico, que carecía de valor, como dijimos el otro día, si no había verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos se bautizan? ¿Cuántos se han bautizado y se van a ir al infierno? Muchísimos. Quizás más de los que se van a ir al cielo. Posiblemente. Así que el bautismo en agua sin arrepentimiento no sirve absolutamente de nada. En cambio, el bautismo de Jesús era un bautismo sobrenatural. ¿Por qué? Porque daba vida a muertos. Le daba el Espíritu Santo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. El bautismo en Espíritu Santo es un nuevo corazón. Pero no solamente bautizaría en Espíritu Santo, sino en fuego. El bautismo en Espíritu Santo era para aquellos que se arrepentían. Y el bautismo en fuego era para aquellos que no se arrepentían. El fuego, ¿qué era? Juicio, condenación, el infierno. Y eso solo lo puede hacer Dios. El bautismo de Jesús era un bautismo fuera del alcance de cualquier ser humano. El bautismo de Jesús solo lo podía hacer Dios. ¿Quién puede darnos el Espíritu Santo sino solo Dios? ¿Quién puede mandar a la gente al infierno? ¿Quién puede castigar al ser humano por su pecado sino solo Dios? Tú y yo, hermanos, no podemos salvar a nadie. Nuestro bautismo es simbólico en comparación con el bautismo del Todopoderoso. Nosotros, hermanos, somos simples voces. Simples voces. Y eso debería de mantenernos humildes. Pero, hermanos, somos simples voces escogidas para dar un mensaje poderoso.
Así que nos debería mantener humildes y al mismo tiempo agradecidos, llenos de gozo, porque tú y yo tenemos el gran privilegio de ser heraldos del Rey de Reyes. Qué mayor honor que ese, hermano. Así que cuando prediques el Evangelio, hermano, y esto lo hemos estado hablando en las últimas semanas, no te frustres si no ves resultados, si no ves que la gente no se convierte cuando tú prediques. Tú no los vas a convertir. Es una obra de Dios. Tú no tienes poder para convertir a nadie. Yo no tengo poder para convertir a nadie. Yo solamente soy una voz que proclama un mensaje poderoso. Y lo que ese mensaje haga en su momento es Dios soberano, el que lo hará. ¿Amén? Tú eres una voz, yo soy una voz. Estas figuras del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo y fuego, eran comunes para ellos, para los judíos, porque el Antiguo Testamento está lleno de estas figuras. Ezequiel habla de que Dios enviaría su Espíritu a los corazones, dándonos un nuevo corazón, y la palabra fuego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento constantemente habla de juicio. Muchos interpretan el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el fuego como, que te pones que parece, qué sé yo, un X-Men o algo de eso. O sea, como si ahora tú eres aquí, puedes proclamar y decretar y... porque era un fiera. No, fuego está hablando aquí de juicio. Juan el Bautista prosigue diciéndole a las multitudes con respecto al fuego de juicio. De hecho, en el mismo contexto inmediato leemos a qué se refiere con fuego. Un versículo después, no hay que darle muchas vueltas. Su aventador está en su mano. ¿Sabéis lo que era un aventador? Para separar la paja del trigo. Un instrumento que utilizaba el segador. Y recogerá el trigo en su granero para separarlo de la paja, el trigo que son los arrepentidos, y quemará la paja, que son los no arrepentidos, en fuego que nunca se apagará. Es decir, en el fuego del infierno, el castigo eterno. Así que el bautismo de Jesús, hermano, era un bautismo sobrenatural que demostraba que Él era sobrenatural. Era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y dejando este detalle a un lado, nos centramos de nuevo en la persona de Juan. El verso 16 dice lo siguiente. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, ahora me quiero centrar en esta frase. Dice, pero viene uno más poderoso que yo. Esa palabra poderoso en el griego es isgiuros, denota superioridad total en fuerza, poder, autoridad, alguien completamente fuera de lo común. Lo que Juan estaba diciendo, vosotros quizás me estáis viendo a mí como alguien fuera de lo común y por eso estáis preguntando quién soy. Bueno, pues ese al que yo apunto, del que os hablo, ese sí que es alguien realmente fuera de lo común, totalmente superior a mí y a cualquier persona. A ese es al que tenéis que preguntarle quién es. Así que Juan tenía muy claro quién era en comparación con aquel que venía después de él. Él era una simple voz, un simple instrumento, alguien totalmente insignificante en comparación con Cristo. Qué error, hermanos, cuando nosotros nos comparamos con otros seres humanos. Compárate con aquel con el que te tienes que comparar realmente. Sino además, Juan se consideraba alguien indigno en sí mismo, que tenía la plena convicción de que su única dignidad provenía de Dios. Por eso dice el verso 16, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. El texto paralelo en Juan, que también habla de esto, también menciona esa misma frase, no soy digno de desatar la correa de su calzado. No es casualidad que ambos evangelios lo mencionen, quiere dejar constancia aquí el Señor de esa frase, porque esa frase encierra muchísima profundidad. Cuando dice Juan, no soy digno de desatar la correa de su calzado, todos los judíos que habían allí estaban entendiendo perfectamente a qué se refería, porque era algo cultural para ellos. ¿Qué era desatar la correa del calzado? Era la acción que se hacía antes de lavarle los pies a alguien. O sea, cuando Juan está diciendo desatar la correa del calzado, está diciendo no soy digno de lavarle los pies a Cristo. ¿Os acordáis en la última cena lo que hizo el Señor? Le lavó los pies a todos los discípulos, porque a ninguno de ellos se le pasó por la cabeza lavársela al resto. De hecho,
Pedro es puesto el último en la mesa, cuando no había un siervo que lo hacía, el último en la mesa, que era el de menor importancia, el Señor lo hizo así adrede, tenía que ser el que le lavara los pies al resto, había allí para lavar los pies porque Jesús luego lo hizo, estaba preparado, el Señor lo hizo intencionalmente, nadie lo hizo, pero el Señor se humilló y le lavó los pies. Hizo la tarea más indigna que cualquier esclavo, cualquier siervo que había en una casa judía podía hacer. Porque de hecho habían varios siervos en las casas y el que era el encargado de lavarle los pies a su amo cuando llegaba a la casa era el siervo considerado como más indigno, de menor importancia en la casa. Así que hacer esa tarea era la tarea más indigna que cualquier persona podía hacer, la más vil, la más insignificante, la de menos valor. Y Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de hacer esa tarea tan indigna, tan vil y tan insignificante. En esta profunda y madura respuesta de Juan, que el Señor nos deja constancia en los dos evangelios, como digo, vemos una virtud que debe de caracterizar a cada hijo de Dios, a cada heraldo del rey, y es la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. Los heraldos del rey se deben de caracterizar por la humildad. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo mismo, Dios hecho hombre, nos mostró cómo Él era, manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y les dice, aprended de mí. Cuando el Señor muestra no lo que tienen que hacer, sino cómo tienen que ser, apunta directamente a la humildad. Mansedumbre y humildad vienen a ser prácticamente lo mismo, dicho de dos maneras diferentes. Dice, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, hermanos, esa virtud resaltó Cristo, esa virtud es la que se veía en su heraldo y esa es la virtud que tiene que verse en ti y en mí, como heraldos del Rey de Reyes, representantes de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué es la humildad? La palabra humildad en hebreo, a lo largo del Antiguo Testamento, significa doblegarse, agacharse. En griego es servir, humillarse, envilecerse, ser dócil, ser manso, ser dependiente y ser consciente de indignidad propia. Todo eso engloba la palabra humildad. La palabra humildad, tal como nosotros la tenemos hoy en día, sabéis que el español, la gran mayoría de palabras provienen del latín. Bueno, pues es humus, de ahí viene la palabra humildad, y humus significa tierra. Es como recordarnos que tú eres polvo, que tú y yo somos polvo, que no eres nada. Eres frágil, eres incompetente, eres imperfecto, eres débil, eres dependiente, eres indigno. Por tanto, una persona humilde es una persona que no se enaltece, que no tiene un alto concepto de sí o se eleva, sino que se doblega. Una persona que es consciente de su insignificancia, su indignidad. Es decir, alguien que tiene los pies en el suelo, los pies en la tierra. No se eleva, no está en el cielo, no se cree un arcángel. Por cierto, hermanos, no confundamos la humildad con ser introvertido, callado, tímido, porque son dos cosas muy diferentes. Se puede ser tímido, callado, introvertido y ser el tío más orgulloso del mundo. Porque a lo mejor guardas silencio porque no quieres quedar mal, por el orgullo de no quedar mal. Hermanos, ¿cómo nos llamamos como iglesia? Coramdeo, ¿verdad? Sabéis que el nombre Coramdeo no fue escogido porque sonara bonito, porque fuera estético, porque quedara muy bien en un logo, en un cartel. Fue escogido porque, hermano, es el deseo de nuestro corazón como iglesia. Coramdeo significa vivir delante de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es vivir Coramdeo. ¿Cuántos quieren vivir así, hermano, en este año que comienza? Levanta tu mano. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Mañana comienza un año nuevo y mi deseo personal es vivir Coramdeo. Engloba muy bien lo que es la vida cristiana, esa frase.
Ahora bien, vivir corandeo, hermanos, es una imposibilidad para alguien que no es humilde. Si tú quieres vivir corandeo, si yo quiero vivir corandeo, tengo que ser humilde. Tengo que crecer en humildad, porque aquí no hay nadie ni lo habrá totalmente humilde. El único que ha sido y es humilde por completo es Jesús. Ni siquiera Juan el Bautista, que es muy buen ejemplo de humildad, fue completamente humilde. Vivir corandeo, hermanos, es vivir centrado en Dios. Por lo tanto, necesita y requiere humildad, porque el que no es humilde vive centrado ¿en qué? En sí mismo. Vivir corandeo es someternos a su autoridad, y el humilde no se somete a nadie. O sea, perdón, el que no es humilde, mejor dicho. El que es humilde no tiene problema en someterse. Pero vivir corandeo es vivir con el objetivo y el propósito de que en todo Dios sea glorificado, y no Él, no yo, el Señor, y eso requiere humildad. Así que vivir corandeo es justo lo contrario de alguien orgulloso, porque sabemos que la antítesis de ser humilde es ser orgulloso. Y la humildad, hermanos, es nuestro mayor aliado para cumplir el propósito de glorificar a Dios. ¿Tú quieres glorificar a Dios en tu vida? Mira, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano, el mayor deseo que tiene que haber en tu corazón es glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida, de principio a fin. Y buscas la manera de crecer en aquellas áreas en donde quizá sabes y percibes y el Espíritu Santo te está mostrando que no estás dando la talla y quieres glorificarlo ahí. ¿Verdad? Bueno, no hay manera, no hay otro camino para poder glorificar a Dios en tu vida, en mi vida, que no sea el camino de la humildad. Es el camino más corto y seguro para ello, porque el humilde reconoce que él es nada. ¿Tú sabes que eres nada, hermano? ¿Tú sabes que eres nada? ¿De verdad lo sabes? ¿Y que Dios es todo? Bueno, esta sociedad, hermano, justo va en la vía contraria. No sé si te has dado cuenta, pero cada día los psicólogos, los coaches, como le dicen ahora, pues les han inventado esa nueva palabra, motivan a la gente. Tú tienes que depender de ti mismo, tienes que ser independiente, te lo tienes que creer, tú eres un campeón, eres una máquina, eres el mejor. Independencia, autosuficiencia, la autoestima nos tienen con la autoestima hasta aquí arriba. Todas esas cosas justo son lo contrario de ser humilde. Motivan y llevan a la persona a ser orgullosa. De hecho, la gente aplaude a los deportistas cuando dicen yo soy el mejor, soy el GOAT, como le dicen ahora. Sale el típico jugador de la NBA y te dice que este es mejor que yo y se parte de risa. Me acuerdo que vi un documental, por ejemplo, de Michael Jordan, El último baile se llamaba, chulísimo, y le dicen acerca de LeBron James que posiblemente ya le estaba debatiendo el primer lugar como mejor jugador de la historia de la NBA y empieza a partirse de risa Michael Jordan. Como diciendo, ¿mejor que yo? Y la gente, ¡oh, Michael Jordan! Pero eso es lo que promueve la sociedad hoy en día, el orgullo. Pero tristemente esa virtud es una virtud olvidada y que escasea también mucho en el pueblo de Dios. Entre nosotros los cristianos muchas veces se percibe, se huele falta de humildad. He titulado este mensaje, hermanos, El humilde heraldo del rey, porque esa precisamente debe ser la virtud que caracterice a todos los heraldos del rey, por encima de cualquier otra virtud. He dicho hace un momento que nadie aquí es y será completamente humilde. No lo seremos, porque vivimos bajo este cuerpo de muerte, en donde hay una naturaleza pecaminosa todavía que nos influencia. Para nosotros es imposible. Pero esta virtud es una virtud en la que tenemos que crecer, hermanos, sí o sí. Tenemos que ser perfeccionados, como dice la Escritura, día tras día, creciendo en humildad, muriendo al orgullo, hermanos. Y sobre esta virtud es que quiero detenerme en esta mañana y reflexionar junto en ella, a la luz de este pasaje. Hay
un gráfico que se hizo en la Edad Media que se llama el árbol de las virtudes. Es muy famoso, sobre todo para los que les gusta la historia, la filosofía, el arte, etc. Si os fijáis, llama la atención que, lo que pasa es que claro, aquí no se ve, pero justo aquí, en la raíz del árbol, pone humildad. La primera virtud sobre la cual nacen el resto de virtudes es la humildad. Y no está desencaminado, porque eso es lo que nos muestra precisamente la Escritura, que de la virtud de la humildad nace todo lo bueno en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. De ahí es que va a fluir todo lo demás, de la humildad en nuestros corazones. Hallaréis descanso para vuestra alma. En cambio, por otro lado, tenemos el árbol de los vicios o de los pecados, como se le conoció. ¿Sabéis cuál es la raíz de ese árbol? El orgullo. Porque del orgullo nacen todos los pecados. El orgullo que hace te pone a ti en el centro, por encima de Dios. Y cuando tú te pones por encima de Dios eres capaz de hacer cualquier cosa. En una ocasión se le acercaron a uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia, Agustín de Hipona, de los teólogos más conocidos del siglo IV, y le preguntaron, ¿cuál es la cualidad más importante en la vida cristiana? Y Agustín respondió, sin dudarlo, dijo, la humildad. Y nuevamente le pregunta, ¿y cuál es la segunda virtud más importante? Y le dijo, la humildad. ¿Y cuál es la tercera virtud más importante? Y le dijo, la humildad. Sé humilde y todo lo demás vendrá. Jonathan Edwards, también uno de los teólogos más conocidos de la historia de la Iglesia, más importantes, dijo, nada pone a un cristiano tan fuera del alcance del diablo como la humildad. Totalmente de acuerdo. John Stott dijo, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad nuestra gran amiga. Y Thomas Watson, un puritano, dijo, es mejor carecer de cualquier cosa que de humildad. Que te falte cualquier cosa, pero que no te falte la humildad. Hace una semana, un mes, no sé cuánto tiempo, vi un vídeo de Miguel Núñez, por casualidad, una entrevista, no era ni una predicación ni nada, una entrevista que la hacían informal. ¿Sabéis quién es Miguel Núñez, verdad? Bueno, pues le decían, Miguel, si se te planteara la oportunidad de que tú pudieses darle un consejo, solamente uno y ninguno más, a tu yo más joven, ya siendo cristiano en el ministerio, ¿qué le dirías? Miguel no le dio muchas vueltas, lo tenía clarísimo, lo tenía súper claro. Contestó, que fuera más humilde. Ese es el consejo que le daría, que fuera más humilde. Hermanos, qué importante es la humildad. Dios, a través de la Escritura, nos muestra constantemente ese llamado que nos hace a ser humildes. Os voy a leer un par de versículos. Primera de Pedro 5, 5 al 6, lo expresa muy bien. Dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Efesios 4, 1 al 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios alaba y bendice la humildad constantemente a lo largo de toda la Escritura. Te voy a poner algunos versos más. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito con el que es humilde. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. El diablo. No. Y para vivificar el corazón de... Ahí estaríamos reprendiendo. En otro tiempo estaríamos reprendiendo. Bueno, para vivificar el corazón de los quebrantados. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
que se humille. Es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que no es otra cosa que los que son humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué hermoso este verso. Porque el oído del Señor está presto a los humildes. Y dispone el corazón de los humildes para ser transformado. Es precioso. La humildad, hermanos, se observa mejor cuando la comparamos con su antítesis, que es el orgullo, ¿verdad? La Biblia está llena acerca de advertencias en contra del orgullo. Hay innumerables versículos que hablan acerca del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Encontramos versículos tales como este, Proverbios 16:5, dice, abominación. Fijaros la palabra que utiliza, no es cualquiera. Abominación. Abominación. Es a Jehová todo altivo de corazón, es decir, orgulloso. Ciertamente no quedará impune. El autor de Proverbios también, en el capítulo 6, nos recuerda que de las 7 cosas que el Señor aborrece, la altivez, el orgullo encabeza la lista. Y de 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos empieza, el orgulloso. Proverbios 16:18, la nueva traducción viviente, dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Fijaros, abominación, aborrecimiento, destrucción, caída, son palabras fuertes para referirse al orgullo, ¿verdad? Pues esas son las serias advertencias que Dios hace en contra del orgullo. Hermanos, un cristiano orgulloso es una contradicción absoluta de términos. Un cristiano no se puede caracterizar por el orgullo. Si se caracteriza por el orgullo, y ahora voy a puntualizar esto, si se caracteriza por el orgullo, posiblemente tenga que plantearse si realmente esa persona ha nacido de nuevo o no. Si un cristiano es orgulloso, huele a orgullo de pies a cabeza, posiblemente esa persona no ha nacido de nuevo. Tiene que hacérselo ver. Por lo menos poner en duda su salvación, porque precisamente ese no es el fruto del Espíritu. Y eso no significa, me entendéis en el contexto en el que estoy hablando, porque lo he dicho hace un momento, que un cristiano no peque de orgullo, porque aquí todos pecamos de orgullo. Todos, hermanos. No hace falta que os conozca bien, lo suficiente para saber de que todos los que estamos aquí, los que faltan y los que nos están viendo por internet, son personas que pecan de orgullo. Algunos más, algunos menos, pero todos pecamos en diferentes maneras de orgullo. Y aquí el que os habla también. Que estoy hablando de la humildad y soy el primero que necesito crecer en humildad. Así que no se trata de que pequemos de orgullo, lo cual deberíamos de luchar contra ello con la ayuda del Señor. Se trata de que tú te caracterices por el orgullo. Si tú te caracterizas por el orgullo, entonces sí, háztelo ver. Háztelo ver. Una cosa es pecar, otra es ser. Pero lo cierto, hermano, es que en nuestra naturaleza, lo natural para el ser humano es ser orgulloso. Y lo sobrenatural es ser humilde. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. En tu corazón, si eres hijo de Dios, está el Espíritu Santo, que puede dar frutos sobrenaturales. Por lo tanto, tú y yo podemos ser humildes. No en perfección, pero sí de manera que glorifique a Dios. La pregunta no es si yo tengo orgullo, sino dónde lo tengo y cuánto orgullo tengo. Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. El Señor nos ha llamado a que mortifiquemos el pecado del orgullo en nuestros corazones. Cuando hablamos de mortificar, que es una palabra que utiliza la Escritura en varias ocasiones, coge esta idea. Mortificar es hacer morir de hambre a algo. O sea, tú tienes que coger a ese orgullo que el Señor te va mostrando en tu vida de diferentes maneras, a través de tu esposo, de tu esposa, de un hermano, de la Escritura, en oración. Hay muchas maneras en que el Señor nos muestra el orgullo, con la aflicción, luego hablaremos de esto. Ese orgullo, cuando es identificado, tú tienes que mortificarlo. Es decir, hacerlo morir de hambre, dándole de comer al Espíritu.
Ahora, tienes que ser plenamente consciente de que el pecado del orgullo es uno de los peores, si no el peor, que más se aferra a nosotros. Es tan, como digo, natural para nosotros ser orgullosos, pecar de orgullo. Un autor escribió: el orgullo es la camisa del alma, lo primero que se pone y lo último que se quita. Un puritano dijo: es difícil matar de hambre este pecado porque puede mantenerse con casi cualquier cosa. Y a mí me venía la imagen, al orgullo le vale todo, con poco se alimenta, con poco. Cualquier cosita que te digan o te sonrían, ya está, se te crece, enseguida te sale el orgullo. Es como la mala hierba, hermano. Todos tenemos, o casi todos tenemos un patio, un jardín en la casa, o simplemente fuera en la acera, y aparecen las malas hierbas sin llover, que aquí en Cartagena sabéis que no llueve, vamos, ni cuando canta Paco, llueve. Pues hermano, no le hace falta la lluvia, con el rocío de la mañana, siento Paco. Estaba poniendo a prueba tu orgullo. Con el rocío de la mañana nacen las malas hierbas. Pues el orgullo es exactamente igual, no le hace falta mucho, con muy poco crece. Martín Lutero dijo en una ocasión: me infunde más temor el Papa que mora en mi interior que el Papa de Roma y todos sus cardenales. Y estaba haciendo referencia al orgullo. O sea, tengo más miedo del orgullo que hay dentro de mí que del Papa de Roma y todos sus cardenales. Jonathan Edwards dijo: el orgullo adquiere muchas formas y apariencias y envuelve el corazón como las capas de una cebolla. Cuando quita una capa, hay otra debajo. Parece que no se terminan las capas de la cebolla. Y de mientras uno llorando. Robert Murray McCain dijo: sé que soy orgulloso y aún así no conozco ni la mitad de mi orgullo. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Eso es lo que nos pasa. No conocemos ni la mitad del orgullo que tenemos. Porque el orgullo es un camaleón. Tiene 1000 caras. De hecho, en algunas cosas nos podemos estar mostrando humildes. Ante los hombres parecer que somos humildes. Pero luego hay muchas cosas que pasan desapercibidas ante los hombres en las que realmente somos increíblemente orgullosos. Pero el Señor sí lo ve. Para Dios nada pasa desapercibido, para los hombres sí, incluso a lo mejor para ti, pero para el Señor no. Además, el orgullo es engañoso. Tan aferrado a tu corazón que casi nadie nos creemos que somos orgullosos. Porque muchas veces decimos: yo soy orgulloso, pero en el fondo del corazón no crees que eres tan orgulloso. No lo crees. Te voy a poner un ejemplo, y esto es algo que me ha pasado a mí. El ejemplo no es mío, pero es algo que me ha pasado a mí. Contaba a un marido de que su esposa muchas veces le decía las verdades y se las decía, según él, de una forma brusca. Iba a la yugular. A saco, no doraba la píldora. No digo que mi mujer lo hace así. No, corrijo, mi mujer es muy amorosa. Pero sí que es verdad que no tiene problema en decirme las verdades. Y es que tiene que ser así. Porque si no, no sería mi ayuda idónea. Bueno, pues este hombre se ve que la mujer era un poco brusca a la hora de decirle las cosas y entonces el hombre le decía: mira, cariño, a mí no me importa que me digas las verdades. De hecho, lo necesito. Qué humilde. De hecho, lo necesito. Y el hombre se lo creía, que lo decía de corazón, con sinceridad se lo decía. Quiero que me las digas, pero por favor me lo puedes decir más suave, no con tanta brusquedad. La mujer le hizo caso, y dice: vale. Al poco tiempo, el hombre fue a su pastor y le confesó, porque le confesó al pastor lo que le estaba pasando, y le dice: pastor, mira, ni aunque me lo diga suave, aunque me lo diga acariciándome, cuando me dice las verdades me sientan como si me hubieran apuñalado. Me da igual, me molesta de la misma manera. Y ahí te das cuenta de lo orgullosos que somos. Y a mí me ha pasado eso. En alguna ocasión le dijo: cariño, sí, pero por favor. Te molesta. Y te das cuenta del orgullo que hay en nuestros corazones. Luego está la falsa humildad. La falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? Un ejemplo. Un
una publicación en Instagram, en Facebook. Madre mía, qué perro que estoy esta mañana, me he quedado en la cama durmiendo en vez de levantarme a las 5:30 a correr como suelo levantarme. Tú lees esa frase y aparentemente parece estar diciendo que es un perezoso, madre mía, me he quedado en la cama, mentira. Lo que quiere es que todo el mundo sepa que se levanta a las 5:30 a correr. Quiere fanfarronear de que se levanta a las 5:30. Falsa humildad. Y encima él se cree que está siendo humilde. Tanto orgullo hay en nosotros, hermanos, por mortificar, que puede darse el caso, y Dios me libre, que yo termine de predicar sobre la humildad y me enorgullezca. Que Dios me libre. El orgullo es el colmo de la necedad, hermanos, porque a diferencia de otros pecados que nos alejan de Dios, este no solo nos aleja, sino que es un ataque directo contra Dios. Eleva nuestros corazones por encima de Dios y en contra de Él. El orgullo, busca destronar a Dios y ponerse a sí mismo en el trono. Además, el orgullo siempre antepone a la propia persona por encima del prójimo. Jesús dijo que la ley se resume en ¿qué? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Si tú coges los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, se resumen en esos 2. Bueno, el orgullo rompe ambas tablas de la ley, se carga los 10 mandamientos, porque se pone por encima de Dios y al prójimo lo tiene como inferior. Filipenses 2, 2 al 4 nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio de forma egoísta y orgullosa, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la manera en que el Señor quiere que vivamos. La humildad, hermanos, mira de cumplir los 2 grandes mandamientos del Señor, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora yo quiero ayudarte a que puedas identificar el orgullo en tu vida, con 16 características de la persona orgullosa en contrapartida con la persona humilde. Lo voy a ir poniendo en pantalla. Son 16, aunque podría ser la lista mucho más larga, podría ser muchísimo más larga, pero en estas 16 características están las características más resaltables de una persona orgullosa. Bueno, en primer lugar, el orgulloso tendrá problemas en reconocer sus faltas, pecados y debilidades, no solo ante Dios, sino ante los hombres. En cambio, el humilde no, porque no busca guardar su reputación. El orgulloso está preocupado por su reputación más que otra cosa. El humilde no le importa eso, lo que le importa es glorificar a Dios. El orgulloso está más preocupado porque se ha visto su pecado, la gente ha observado, que soy, y se ha dado cuenta la gente. Al humilde le da igual que vean sus torpezas, su pecado, su vileza, porque le importa realmente lo que Dios piensa, no lo que piensan los hombres. El orgulloso se preocupa porque se ha visto su debilidad o incluso su ignorancia cuando no sabemos algo y no nos gusta que los demás se den cuenta de que somos unos ignorantes. En muchas áreas de la vida somos ignorantes. ¿Y qué? Ya aprenderemos si el Señor lo quiere. Si nos esforzamos, aprenderemos sabiduría. Pero no pasa nada si se muestra de que en áreas de tu vida eres ignorante. Todos estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta el final de nuestros días. El orgulloso se molesta o ofende cuando lo aconsejan, corrigen o exhortan. No se puede ser iglesia si eres orgulloso. Porque una de las grandes funciones que hace la iglesia es ser un instrumento de santificación para nuestras vidas, como cuando un hermano o un pastor viene y te corrige y te exhorta. ¿Estás dispuesto a que eso ocurra? Proverbios 9, 8 al 9 dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Salmo 141, 5 dice, que el justo me hiera con bondad. Está hablando aquí David, dice, y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. Lo veía como algo precioso, que le corrigieran, que me hiera, dice, con bondad, aunque me duela, que me reprenda. Y hago aquí una puntualización. Quizá haya personas que no tengan problema en reconocer sus pecados y sus faltas ante Dios.
Van y en lo secreto, en la oración, en su cuarto, le expresan todo su sentir al Señor. Pero, en cambio, sí que tienen problemas para reconocerla delante de los hombres, o cuando sus faltas se ven delante de los hombres. Bueno, te voy a decir algo, cuando tú no te humillas delante de los hombres, realmente no te has humillado. Porque la humildad ante Dios, si no es también ante los hombres, es una humildad superficial, falsa, ineficaz y vacía. El orgulloso, otra característica es que tiene problemas para buscar ayuda de los demás. En cambio, el humilde no. Al orgulloso le va a costar mucho manifestar que tiene problemas en su matrimonio, que no sabe cómo criar a sus hijos, que tiene problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ante el pastor y al resto de los hermanos quiere quedar como que lo sabe todo, que es maduro. Se está haciendo un flaco favor. El humilde no, porque sabe que no es autosuficiente, que es totalmente dependiente y que Dios le ha dado la iglesia precisamente porque la necesita. Y le ha dado a una mujer, en el caso de que fuera un hombre, porque necesita ayuda. Y a la mujer le ha dado un hombre porque lo necesita también. Nos necesitamos, somos dependientes, hermano. El orgulloso se jacta de sus obras, de sus logros, de sus capacidades o de sus cualidades, como si provinieran de él mismo. En cambio, el humilde reconoce abiertamente que todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que hace proviene de Dios y le da la gloria a Dios por todo. Fíjate estos versículos tan esclarecedores. Dice 1 Corintios 4:7, porque, dice Pablo, este versículo es precioso. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué viene de ti si todo lo que tú eres, hasta el pelo tan bonito que tienes, te lo he dado yo? ¿De qué te jactas? Ni de los talentos, ni de los dones, o del pelo el no pelo tan bonito que tienes. Segunda de Corintios 3:5. Es verdad, hay gente que tiene un no pelo muy bonito. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién me creo yo que soy? Qué bonita esa canción de Jimmy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? 1 Corintios 3:6-7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gálatas 6:3, esto es de los que te pegan y te dejan humus, como decíamos antes en latín, en tierra, con los pies en el suelo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, que eso es lo que somos, a sí mismo se engaña. El orgulloso espera que se le reconozca su buena acción, su trabajo, su ministerio, espera la gratitud y el elogio y se molesta si no lo recibe. En cambio, el humilde no espera nada de eso porque sabe que lo que ha hecho es porque Dios le ha dado la capacidad para ello y que ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Fíjate lo que dice este versículo en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El orgulloso se queja constantemente porque cree que no merece eso que le está pasando. En cambio, el humilde dice, ¿quién soy yo? ¿Qué merezco yo? El humilde se somete completamente a la soberana voluntad de Dios, aun cuando ésta es difícil o no la entiende. El humilde sabe que Dios no le debe explicación alguna acerca de nada en nuestras vidas. ¿Cuántas veces demandamos de Dios que nos explique las cosas cuando estamos pasando por momentos difíciles, ya sea enfermedad, aflicción, escasez, lo que sea? Bueno, el orgulloso muchas veces se queja porque cree que no merece ese trato, no merece eso que le está pasando, no merece esa enfermedad, no merece esa aflicción. Pero hermanos, ¿qué nos merecemos nosotros? Si nos merecemos el infierno. Mira, me pasaba algo en el viaje en Francia. Sabéis que semana atrás estuve en Francia. Hubo momentos de mucho estrés en el viaje, porque viajar con un bebé y con un año de 5 años es muy difícil.
Es muy difícil, ya lo digo. Y encima el carricoche nos falló, las ruedas de delante era una locura. Terminé como si hubiera ido al gimnasio, saqué unos brazos en el viaje tremendo. Porque tenía que estar haciendo así con el carro peleándome. Entonces había momentos en el que íbamos cansados, ¿no? Disfrutamos el ver cosas nuevas y tal, pero íbamos cansados. Y en todo esto, de repente empieza a llover, hace mal tiempo, y yo no dije nada, pero por dentro decía, madre mía, Señor, ¿por qué llueve ahora? O sea, como una queja dentro de mí, encima de todo lo que me está costando ahora mismo, Sofía con una rabieta, la otra llorando. Y yo decía, madre mía de mi vida. Y en el fondo me quejé, pero al mismo tiempo es como que el Espíritu Santo me decía, ¿de qué te quejas? ¿Es que acaso te mereces que no llueva? ¿Qué te mereces tú, muchacho? Da gracias de que estás aquí. Y me tuve que agachar la cabeza y decir, pues sí, es verdad. Pero ¿qué sale el orgullo? Juan el Bautista, cuando fue arrestado por Herodes, no se quejó en la cárcel de que merecía un mejor trato, lo cual habla de que era una persona perfeccionada en humildad. ¿Te quejas de estar enfermo? ¿Te quejas de lo que te está aconteciendo? ¿Acaso mereces algo mejor, hermano? Es difícil, ¿verdad? Pero así es como debemos de verlo. Cuando estés enfermo, entiende que Dios en su providencia, en su soberanía, ha permitido que tú estés enfermo. Si estás pasando por aflicción, piensa de que Dios se quiere glorificar en tu vida a través de esa aflicción y esa enfermedad. Y si piensas que mereces algo mejor, es porque hay orgullo que tienes que mortificar. El orgulloso se compara con otros hasta en las pequeñas cosas y se jacta porque se cree superior. El humilde no se compara con nadie, ve a los demás como superiores a él mismo. Y claro, te decía que con poco se alimenta el orgullo. Por ejemplo, te puedes enorgullecer de que tú, por ejemplo, te crees más sano que otro y no bebes Coca-Cola. Y cuando ve a otro bebiendo Coca-Cola, te crees superior a él, que bebe Coca-Cola. ¿Cómo somos que hasta en tonterías tan pequeñas nos enorgullecemos? El orgulloso se cree don perfecto y habla mal de otros con facilidad. Anda observando los fallos de los demás y es proclive al desprecio, a la crítica y a la murmuración. En cambio, la persona humilde reconoce su inferioridad y por tanto no está mirando a los demás ni habla mal de otros. Un poquito más rápido. El orgulloso tiende a ser iracundo y violento, ya sea en palabras o físicamente. En cambio, las palabras del humilde son amables en lugar de contenciosas y tratan de curar en lugar de herir. El humilde, hermanos, actúa como indica Pablo en Efesios 4, 31 al 32, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El orgulloso tiene problemas para perdonar, en cambio el humilde perdona, concede el beneficio de la duda y da nuevas oportunidades. La humildad ofrece gracia porque ha sido profundamente impactado por la gracia. El orgulloso siente la necesidad de hablar y opinar siempre porque necesita demostrar que sabe. En cambio el humilde habla con prudencia, sabe escuchar a los demás, no interrumpe constantemente porque no tiene un deseo de demostrar nada. Y con esto no estoy diciendo que el que hable mucho o el que hable poco es orgulloso o humilde. No se trata de eso, sino la motivación por la que hablas mucho o por la que hablas poco. Amén. El orgulloso quiere ser el centro de atención de todos, en cambio el humilde prefiere pasar desapercibido porque sabe que él no es importante. El orgulloso cree que es el centro del universo y que todo el mundo habla de él o está pensando en él. En cambio, el humilde sabe que no es el centro de nada. Cuando a ti se te antoja que la gente está hablando de ti, que te está mirando, posiblemente estés pecando de orgullo, porque te crees el centro de todas las cosas. No somos el centro de nada. El orgulloso no propone, impone. Y se molesta si no se hace lo que él ha dicho. En cambio, el humilde cuando da su opinión no se molesta, sino no se lo toma en cuenta. El orgulloso ora poco. El humilde está constantemente orando a Dios porque sabe que es totalmente dependiente de Él para todo. El orgulloso, ¿sabes por qué ora poco? Porque no siente dependencia de Dios, se siente autosuficiente.
El orgulloso tiene problemas para someterse a cualquier tipo de autoridad, ya sea civil o espiritual. De hecho, busca rebajar la reputación del liderazgo. Anda constantemente buscando sus faltas. En cambio, la persona humilde no tiene problema en someterse a sus autoridades. No ve el liderazgo como un obstáculo, ni tiene una actitud de sospecha hacia ellos, sino que se goza y lo ve como una bendición de Dios. El orgulloso cree que merece servir a Dios en X responsabilidad o ministerio. En cambio, el humilde considera un privilegio servir a Cristo del cual no es digno o merecedor, como Juan. No soy digno de desatar la correa de su calzado. El orgulloso dice, llevo tanto tiempo en esta iglesia, no me han dado la oportunidad de servir, de ser líder, pastor, de predicar, me voy. Orgullo. Orgullo del bueno, ¿eh? Esta lista, como digo, hermanos, podría ser muy larga. De hecho, me he saltado algunas cosas, como por ejemplo, el orgulloso está pensando en otra persona en vez de sí mismo ahora mismo. En esta lista está pensando en alguien y no en sí. El orgullo, hermanos, es el colmo de la necedad y el peor de los pecados, porque es una idolatría del propio yo, destruye relaciones y es la raíz de otros pecados. Quiero entrar a la parte final ya del mensaje. Hermanos, Dios no busca personas orgullosas que le sirvan y que lo representen, busca personas humildes, heraldos humildes del Rey. Y para eso es necesario que tú y yo menguemos y que Cristo crezca en nosotros. Fijaros, hay un episodio muy revelador en la persona de Juan el Bautista, volviendo a Juan. En Juan capítulo 3, verso 22. Después de esto, del famoso episodio de Jesús con Nicodemo, en Juan 3, dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Okay? Jesús empieza a bautizar. Por un tiempo se dice que bautizaba en agua con sus discípulos. Bueno, ahora ya no es Juan el único que bautiza en agua, ahora también es Jesús con sus discípulos. Y entonces esto le supone un problema a los discípulos de Juan. Dice el versículo 23 que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, allí cerquita, estaban los dos bautizando por la misma zona. Dice que allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, la gente ya no iba a ser bautizada por Juan, ahora iba a ser bautizada ¿por quién? Por Jesús. Claro, esto le supuso un problema a los discípulos de Juan y ellos estaban como celosos, como envidiosos. ¿Qué está pasando aquí? Ya no viene nadie. Ese impacto que teníamos ya se ha esfumado. Y entonces, fijaros la respuesta de Juan, verso 27. Respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Fua! Tremenda respuesta. Voy a parafrasearlo como me gusta hacer. Si hasta ahora ha habido algún éxito, chicos, en nuestro ministerio, que sepáis que ha sido porque nos ha sido dado por Dios. Y Él es quien decide hasta cuándo dura ese éxito y hasta dónde llegará. Porque todo lo que somos depende de Él. Humildad. Dice el verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, para reforzarle en esta postura y en esta actitud humilde. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de Él. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Lo que Juan está diciendo, mi gozo está en que el esposo se lleve los focos, se lleve la gloria, no yo. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Para terminar, hermanos, ¿cómo crezco en humildad? ¿Cómo puedo crecer en humildad? Sabéis que en el proceso de santificación en nuestras vidas hay dos agentes. Está el Señor, del cual dependemos completamente para nuestra santificación. Sin Él no podríamos ser más santos, por supuesto. Pero la Biblia nos llama a ti y a mí a que seamos responsables y que busquemos esa santificación, que nos esforcemos
y crezcamos en santidad. Así que hay dos agentes. ¿Qué es lo que debes hacer tú y qué es lo que debo hacer yo? Pues primero, tener una correcta conciencia de quién eres tú y de quién es Dios. Todo parte de ahí. Como tú tengas una crisis de identidad y te creas más de lo que eres, no vas a crecer en santidad. No vas a poder ser humilde. La verdadera humildad, hermanos, nace de una conciencia correcta de que tú y yo somos nada y que Dios es todo. Así que el orgullo es me gusta llamarlo así, una crisis de identidad, porque me olvido de quién soy yo en comparación con Dios. Constantemente nos andamos comparando con otras personas que hablan peor que nosotros, que no son tan inteligentes, que no son tan guapos, y entonces nos creemos los mejores. No te compares con nadie. Siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier cosa. Más guapo, más inteligente. Pasa que a lo mejor no lo conoces. Pero no se trata de que te compares con nadie. Compárate con el que te tienes que comparar, con Dios. Tú eres nada y Él es todo. Tú eres tierra y dependes completamente de Él. Hasta el punto de que si le haces así, cierra el grifo del aire, tú caes aquí desplomado. Somos frágiles, indefensos, ignorantes, vulnerables, imperfectos, necesitados, indignos por causa de nuestro pecado. Eso es lo que tú y yo somos. John Flavel, un puritano, decía: aquellos que conocen a Dios serán humildes. Aquellos que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Así que cuanto más engrandezcamos a Dios en nuestra mente, más irá disminuyendo nuestra imagen de nosotros mismos. Segundo, ¿cómo puedo crecer en humildad? Recuerda el Evangelio. ¿Por qué vino Cristo? Porque tú eras indigno, porque yo soy indigno, porque iba condenado al infierno de cabeza. Y Cristo tuvo que humillarse hasta lo sumo. Así que el Evangelio nos pone los pies en el suelo. Contempla tu pecado a diario y humíllate y di: qué feo que soy. Paul Washer le preguntaron en una conferencia en Expositare: ¿cómo haces para combatir el orgullo, Paul? Porque es una persona súper reconocida. Si tú piensas en un ministerio de impacto que muestra el temor reverente del Señor cuando habla, pues posiblemente sea uno de los que te venga a la cabeza, Paul Washer. Bueno, ¿sabes qué respondió él? Me miro cada día al espejo para ver lo feo que soy. Y no estaba hablando de que él, porque físicamente no es feo. Por lo menos yo no lo veo feo, no sé las mujeres qué pensarán, pero yo no lo veo feo. Él estaba hablando de lo feo que era su corazón, por su pecado. Tan feo, hermano, que Cristo tuvo que venir a morir por ti y por mí. En tercer lugar, recuerda que todo lo que eres, como hemos leído, todo lo que has logrado, todo lo que lograrás, todo lo que tienes, todo lo que tendrás, viene de la mano de Dios. Todo, absolutamente. En cuarto lugar, asóciate con los humildes. Fíjate lo que dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Júntate con personas humildes y crecerás en humildad. Apártate de los orgullosos. Ora por ellos, por supuesto. Quinto, ora todos los días pidiéndole a Dios que te haga humilde. Todos los días, porque eso te recuerda de que eres orgulloso y que necesitas crecer en humildad. Y el que te puede hacer crecer en humildad es el Señor. Ahora bien, he dicho dos agentes. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, principalmente va a utilizar dificultades de todo tipo para hacerte humilde. El fuego de la prueba nos purifica y nos hace humildes. Las aflicciones, la escasez, la enfermedad nos ponen los pies en el suelo y nos hacen recordar lo dependientes y lo frágiles que somos. Por eso no te apresures a pedirle a Dios en oración que quite de ti una aflicción o una enfermedad, porque puede ser el instrumento del Señor para que tú crezcas en humildad. Ora pidiendo sanidad, porque Dios es poderoso para sanar a cualquiera en cualquier momento. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo, pero pídele ante todo discernimiento y contentamiento. Porque puede ser
que ese sea el cincel de Dios para destruir tu orgullo. ¿Sabéis qué dice la Escritura? Que Jesucristo era un varón experimentado en quebranto, en dolor y en quebranto. Por eso, hermano, nosotros necesitamos ser experimentados en dolor y en quebranto para crecer en humildad. Y en último lugar, Dios va a utilizar la iglesia en muchas maneras como instrumento purificador. Porque hierro con hierro se aguza, dice la Escritura. Un desacuerdo, un malentendido, una ofensa, un hermano que viene y te da una exhortación o te da un simple consejo, aunque tú no se lo hayas pedido, un pastor que viene y te corrige. Hay tantas situaciones en las que el orgullo puede salir a relucir en medio de la coinonía entre nosotros, hermanos. Necesitamos esos roces. Necesitamos todas esas cosas para crecer en humildad. Y Dios utiliza grandemente a la iglesia precisamente para hacernos humildes. Así que cuando tú abandonas la coinonía, la comunión de los unos a los otros, estás alimentando el orgullo. Hasta aquí, hermanos. Me gustaría... ¿Puedes subir, Dani? Vamos a cerrar nuestros ojos. Recuerda, los heraldos del rey tienen que ser como su rey. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.